Recibimos la visita del coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, al que creo que todos conocéis. Y si no le conocéis, pues este es el momento. Elías Bendodo, buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, encantado. Bueno, por alusiones, empiezo por alusiones porque ayer en este programa fue usted muy criticado, también por mí, lo digo. Por esto Vengo a redimirme. Por esto que dijo usted, viene a redimirse. Esto que dijo usted el lunes sobre el efecto llamada que provoca la ley del solo sí es sí entre los violadores. Si usted quiere rectificar en este momento lo que dijo, pues yo... Bueno, vamos a ver, yo lo que quise es verbalizar un sentimiento generalizado que hay en la sociedad española, que hemos visto no solo entre la clase política de distintos partidos, lo han hablado en esos términos o en otros, con matices, pero sí en la sociedad de que hay una alarma, una preocupación, no solo de que los delitos sexuales a partir de ahora sean más baratos, sino que a partir de ahora también estamos viendo cómo están saliendo delincuentes a la calle, ¿no? Fundamentalmente eso es lo que quisimos decir prácticamente todos, ¿no? Lo importante aquí, que el gobierno primero reconozca que es un problema, en segundo lugar, que reconozca el error, y en tercer lugar, humildad. Todo lo contrario que vimos ayer en la sesión en el Senado, humildad. La humildad te permite hablar y dialogar, y el PP tiende la mano. Entenderíamos que el gobierno diga, oye, me he equivocado en esto. ¿Por qué no rectificamos entre todos? Y nosotros estaríamos dispuestos, lo hemos dicho, ¿eh? Pero la soberbia es imposible con este gobierno llegar a ningún acuerdo. Una cosa es la alarma que generan las rebajas de penas que se están produciendo, que algunas se han producido, no todos los que tienen rebaja de pena salen de la cárcel tampoco. Y la ley del sí es sí, es verdad que en algunos casos rebaja la pena, en otros casos la endurece, la agrava, hay de todo al unificar los dos delitos. Digo, pero una cosa es la alarma social y otra cosa es lo del efecto llamada, ¿no? Efecto llamada, hemos interpretado todos que usted lo que estaba diciendo es, con esta ley hay violadores que aún no han violado pero que se van a decidir a hacerlo al saber que la pena que les puede caer es inferior a la que les caería hoy. Quise decir lo que he dicho hace un momento, ¿no? Fundamentalmente la alarma que se ha instalado en la sociedad de que parece que ahora cometer delitos sexuales es más barato, la pena es menor. ¿Por qué decimos esto? Porque al final es una chapuza, es una chapuza del gobierno, de una parte del gobierno, de Podemos, ¿no? Nosotros siempre dijimos que Podemos es un partido para protestar, no un partido para gobernar. Lo llevamos diciendo hace mucho tiempo y este es el perfecto ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Que si el presidente del gobierno no rectifica a su ministra, el presidente del gobierno está asumiendo la responsabilidad de esta chapuza. Por tanto, nosotros, insisto, como partido de Estado que somos, entendemos que un gobierno se puede equivocar en esto o en cualquier cosa. Hay que tener la humildad suficiente para llamar a la oposición y decirle, oye, en esto me he equivocado, tengo que rectificar, ¿me ayudáis? ¿Crees que vamos a decir que no? Pues seguro que vamos a ayudar, ¿no? Pero esa llamada nunca se produce, nunca se ha producido. ¿Y cuál sería la reforma de la ley que está en vigor? Bueno, de entrada... ¿Qué habría que hacer para solucionarlo, ¿no? De entrada, volver a como estábamos. Nosotros ya votamos en contra de esta ley, pero volver a las penas como estaban y entre todos poder llegar a un consenso. Al final los consensos acortan los plazos. Los consensos acortan los plazos. Y en estas cuestiones tan preocupantes para el conjunto de la ciudadanía, los consensos serían fáciles, sin ninguna duda. Pues nos vamos a poner de acuerdo. Pero, insisto, un gobierno tiene que tener la capacidad suficiente para gobernar, para gestionar y para aprender a rectificar. El gobierno lo ha rectificado en muchísimas ocasiones y siempre hemos dicho que el gobierno acierta cuando rectifica. Puede ser un buen ejemplo ese también, ¿no? Volver a lo que había antes. De momento. Volver a lo que había antes sería deshacer esto que incorpora la nueva ley, que es que todo ataque a una mujer, todo ataque sexual se considera una agresión o una violación, como lo queramos llamar. Es decir, sería volver a la distinción entre abuso sexual y agresión sexual. Insisto, nosotros votamos en contra de lo que había anteriormente, pero lo que hay ahora es muchísimo peor. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que retrotraer a lo anterior cuanto antes para que no se produzca lo que se está produciendo en estos días, que lo estamos viendo. No todos, pero algunos delincuentes están saliendo a la calle y algunos también han reducido sus penas y, por tanto, a partir de ahí, que podamos seguir trabajando. Pero, insisto, el gobierno debe liderar las cuestiones y llamar a la oposición para estas cuestiones, ¿no? Nosotros seremos todo oídos. ¿Hasta qué punto les influye a ustedes, los dirigentes del PP, lo que digan los medios conservadores, como dice el presidente Sánchez? O sea, una portada del diario El Mundo, ustedes por la mañana la miran y ¿cómo se la toman? De entrada, nosotros no ponemos ni etiquetas ni apellidos a los medios de comunicación. Ese es un terreno poco estable
porque para transitar por él hay que tener, bueno, mucha experiencia, ¿no? Quiero decir con esto, ya en serio, que no está bien en un país democrático. Al final esto es un episodio más de lo que veníamos oyendo las semanas anteriores, ¿no? Donde en una primera entrega el gobierno dijo que los medios de comunicación, todos, deberían reservar un espacio, ¿no?, para únicamente comunicar las cuestiones que se aprueban en el Consejo de Ministros. Posteriormente, también, en la segunda entrega, oímos, por parte del gobierno también, que hay que dejar de hablar de la ley del sí es sí, ¿no? Que hay que dejar de hablar de determinadas cuestiones en los medios de comunicación. Y en tercera entrega vemos que el gobierno pone etiquetas. Tú eres de un lado o de otro. Yo creo que esto es todo lo contrario a la democracia. Nosotros respetamos los medios de comunicación desde el Partido Popular, la independencia. Una democracia madura tiene que tener unos medios de comunicación independientes, sin etiquetas, y así lo entendemos desde el Partido Popular. ¿Qué pasa? En el gobierno o estás conmigo o estás contra mí. Solo lo han entendido así Pedro Sánchez en toda su trayectoria política, ¿no? Los medios de comunicación, pues claro, nuestra obligación como dirigentes políticos es estar informados de lo que dicen todos los medios de comunicación, lo que se habla en las ondas y lo que se cuenta en las televisiones, ¿no? Tenemos que estar informados de la actualidad para generar nuestra opinión. Ahora, eso es una cosa, y otra es la influencia que usted dice, o que decía el presidente ayer, de una determinada portada. No. Yo le puedo decir que el presidente Feijóo es un dirigente político con experiencia, con madurez, que ha gobernado durante muchos años, con 4 mayorías absolutas en Galicia, que sí, que se lo lee todo y está muy informado, como su obligación es como futuro presidente del gobierno, pero créame que le digo que las opiniones, los criterios y las decisiones las toma él por sí mismo y con su equipo. La portada del diario El Mundo, a la que aludía ayer el presidente Sánchez, la comentamos en la mañana de ayer aquí también, decía, el Mundo en realidad era una información que se hacía eco de lo que dentro del Partido Popular se le estaba diciendo a Núñez Feijóo. Luego es verdad que en el editorial el diario El Mundo, digamos que hacía suya o así lo interpreté yo, hacía suya esa tesis, pero en la información decía, el PP empuja a Feijóo a ser hoy implacable con Pedro Sánchez. Es el momento, le están diciendo. El PP empuja a Feijóo, entiendo que son dirigentes del PP que están azuzando o invitando a Feijóo a que sea más agresivo y más duro. Usted es uno de esos dirigentes. Al PP, al presidente Feijóo, no hay que invitarle desde el PP a que tome una postura u otra, porque él tiene las ideas muy claras, ¿no? Cuando se dice el PP, claro, el PP tiene casi 1 millón de afiliados en España, ¿eh? Por tanto, quiero decir con esto o algo más, ¿no? ¿Que el PP qué es? Yo lo que quiero decirle es que la fuente oficial del Partido Popular es el presidente y el comité de dirección. Insisto, el presidente tiene las ideas claras, su proyecto de España lo tiene en la cabeza, y por tanto, cuando dicen el PP, bueno, pues el PP es él. El PP es él. Es el presidente del Partido Popular. Por tanto, créame cuando le digo que sí, que él oye a todo el mundo, pero marca su propio criterio y sus propias opiniones. O sea, ninguno de ustedes le ha dicho a Núñez Feijóo, tienes que ser más duro, más agresivo, es el momento. Tienes que ser implacable. En el entorno más cercano del presidente no estamos en esa idea ni en esa estrategia de la agresividad. Todo lo contrario. Yo creo que España, creemos desde el Partido Popular que España necesita bajar la temperatura de la tensión política, no cabalgar en la crispación, todo lo contrario. Si los españoles lo quieren, que los políticos nos entendamos, no que nos tiremos los trastos a la cabeza. La gente mayoritariamente en nuestro país es moderada y quiere políticos moderados, no radicales ni que lleguen a acuerdos con radicales. Por tanto, es todo lo contrario de lo que acaba de decir. Créame. Claro, es que hubo una información anterior también del diario El Mundo, un día antes o 2 días antes de que saltara por los aires la negociación del CGPJ. En la misma línea, ¿no? Una información que decía que la dirección del PP, o sea, ustedes, temían la reacción que pudiera haber si firmaban ese acuerdo, la reacción de la derecha judicial, la derecha política y la derecha mediática, creo que era la... Claro, esa información, 24 horas después, se rompe la negociación del Consejo del Poder Judicial y se pudo interpretar, ¿verdad?, que ese temor que ustedes tenían les había llevado hasta el extremo de romper la negociación. Don Carlos, yo me considero todavía una persona joven, que llevo poco tiempo en esto de la política, pero sí he aprendido algo. Es que aquí las casualidades no existen, ¿eh? Aquí las casualidades no existen. Y los tiempos, pues, son coincidentes, ¿no? En las sesiones plenarias, en las decisiones, en romper un acuerdo. Bueno, en cualquier caso,
Y respeto máximo a los medios de comunicación, respeto máximo a la judicatura, respeto máximo a las instituciones del Estado. No tienen por qué ponerse de un lado o de otro como intenta poner el Partido Socialista y Pedro Sánchez. Hay que respetar la independencia de esos órganos, ¿no?, institucionales, desde la judicatura, como decía, a los medios de comunicación o a las empresas. Pues habrá empresarios de un color y de otro, pues muy bien, y nadie debe que preguntarle. Nosotros no le preguntamos a nadie por dónde respira, ¿eh? Esa es la España de hace muchísimos años. La España de hoy en día es la que España que está preocupada por el día a día. Lo que vimos ayer en el debate en el Senado fue pues un presidente Feijóo tiene sobre la mesa un problema, que es España y los problemas de los españoles y cómo solucionarlos. El problema que tiene sobre la mesa el presidente Sánchez es Feijóo. Cómo desgastar a Feijóo, cómo intentar que pierda fuelle en las encuestas, cómo intentar que no sea presidente del gobierno. Mire, yo creo que el cambio en España es irreversible. Estos son ciclos también. Este ciclo se precipita porque el presidente del gobierno ha ido mucho más allá de lo que fue Zapatero. Zapatero le metió la mano en el bolsillo a todos los españoles. Sánchez también, pero aquí le ha tocado la moral a los españoles. Es decir, venimos escuchando también cómo... Le ha tocado la moral, ¿qué significa? Pero... Claro, pactar con los independentistas, ceder ante los herederos de ETA. Eso la gente no lo olvida, ¿eh? El presidente decía ayer, y como papagayos, los ministros que fueron y los que no fueron también en la sesión plenaria, repiten que en Cataluña el ambiente es mejor desde ahora que en el año 17, ¿no? Están en eso ahora. Bien. Mire, si usted y yo tenemos un conflicto, y yo utilizo mis herramientas legales y usted las suyas, pero yo digo, me rindo, cedo, se acabó el conflicto. Se acabó el conflicto. Es decir, en Cataluña lo que ha pasado es que ha habido una agresión al Estado hace unos años. Y el Estado se ha defendido. ¿Qué está haciendo el Estado ahora? Arrodillarse. Claro, si lo que me piden lo cedo todo, pues claro que se acaba el conflicto o se baja la tensión en el conflicto. Si tú indultas a los que dieron el golpe, si ahora le quitas el delito de sedición, si la malversación la vas a reducir, si hay concesiones económicas, claro, en un conflicto, el conflicto permanece cuando hay dos partes enfrentadas. Si una de las partes cede, el conflicto cesa. Eso no significa que la situación haya mejorado. Todo lo contrario. A largo plazo esto es mucho peor. El chantajista nunca se conforma con el primer pago. Nunca. Y aquí se están haciendo muchos pagos. ¿Creemos que Bildu se va a conformar con que desaparezca la Guardia Civil de Navarra dentro de 5 meses? ¿Se va a conformar con eso? No. ¿El independentismo catalán se va a conformar con que el delito de sedición mañana se vote en el Congreso? Ya veremos qué pasa con la malversación. ¿Se va a conformar con eso? No, porque ellos mismos han dicho que el siguiente paso es el referéndum otra vez. Por tanto, el gobierno lo que hace es intentar ganar tiempo de aquí a las elecciones, pero insisto, el conflicto no es que haya desaparecido, sino el gobierno ha cedido a prácticamente todas las pretensiones de los que quieren romper España, y evidentemente si tú me das lo que yo pido, pues evidentemente tenemos otra forma de entendernos, ¿no? Esa es la realidad. No es que estemos mejor que en el año 17, no, es que han cedido en todo. Sí, yo entendí bien, señor Núñez Feijóo, en el debate del Senado de ayer, no van a presentar la moción de censura en el Congreso porque la tienen perdida, o sea, la razón es esa, ¿no? Hombre, yo siempre en Andalucía nos preguntaban también eso, ¿no? Hombre, para presentar una moción de censura lo primero que hay que saber es sumar. Por tanto, la moción de censura está claro que debe ser para ganarse, no para montar un circo, ni para darle oxígeno al presidente del gobierno. Lo dijo muy bien el presidente del gobierno ayer. La mejor moción de censura es cuando hablen los españoles. Y la próxima vez que van a hablar los españoles es el 28 de mayo. Lo dijo el presidente del PP, no el presidente del gobierno. No, ya es que ya estoy en esa clave, ¿no? ¿Eso significa que para ustedes las elecciones de mayo son un plebiscito sobre Pedro Sánchez? Bueno, el próximo mes de mayo, el 28 de mayo, los españoles van a tener que elegir entre dos modelos, claramente. El modelo que nos está llevando a España a la situación en la que estamos, o un modelo de cambio testado, que es el del Partido Popular, que lo que fundamentalmente pretende es dejarnos de cuestiones que no son las prioridades de los españoles, cuando la prioridad de los españoles es la situación económica, la inflación, llegar a fin de mes, las hipotecas. Eso sí es lo que va a estar el Partido Popular. ¿Cómo ya que estamos en las elecciones de mayo y en vista de que el PP las va a plantear como un plebiscito sobre Sánchez? Es decir, si gana el PSOE, entonces es que el pueblo apoya a Sánchez; si pierde el PSOE, entonces es que el PP va a llegar al gobierno de España.
¿cómo mediremos o cómo medirán ustedes quién gana y quién pierde unas elecciones municipales? Porque hay distintas maneras en número de votos, en número de concejales, en son gobiernos municipales y autonómicas, ¿no? Municipales y autonómicas. Bueno, vamos a ver. Como usted dice, hay muchas formas de medir esto, ¿no? Ganar es gobernar. En los tiempos actuales, y le habla a uno que viene de formar parte del primer gobierno de Andalucía, donde el PP no ganó las elecciones, sino que sumó para el cambio. Y ganar, en este caso, es gobernar, ¿no? Por tanto, el mapa que salga del próximo 28 de mayo será una antesala nítida de lo que puede pasar 6 meses después de las elecciones generales. O sea, si sigue gobernando Chimo Puig, sigue gobernando Lambán, sigue gobernando García Paje, sigue gobernando Fernández Vara, sigue gobernando la presidenta de Baleares, Armengol, entenderán ustedes que el plebiscito lo ha ganado Sánchez. Bueno, cuando lleguemos a ese río cruzaremos el puente. Vamos a esperar. En cualquier caso, el Partido Popular está trabajando en presentar su claro proyecto municipalista y autonomista para las próximas elecciones municipales y autonómicas, y salimos evidentemente a ganarlas. ¿Ángeles Muñoz repetirá como candidata a la alcaldía de Marbella? En principio nada hace pensar que no sea así. Mire, aquí se está intentando hacer leña de una alcaldesa que es valorada y querida por su ciudad. Precisamente ayer la Audiencia Nacional habló claro y dijo, a petición del PSOE, que ni el ayuntamiento ni la alcaldesa tenían nada que ver con esta cuestión. Por tanto, la alcaldesa está siendo investigada. Esta cuestión, para los oyentes que no estén familiarizados con el asunto, esta cuestión es que, ahora sí yo lo cuento, el marido y uno de los hijos del marido están procesados por presunto blanqueo de capitales, ¿no? En un asunto que tiene que ver con el narcotráfico. No el caso de ella. Por tanto, ella no está siendo investigada y en su labor municipal cuenta con el respaldo del Partido Popular. ¿Ustedes le han preguntado a la alcaldesa por este asunto? Yo la conozco, es de mi provincia y hablamos a menudo y me dice que todo está muy claro y los jueces hablarán. Y que ella en ningún momento se ha beneficiado económicamente de los negocios presuntamente delictivos del marido. En ningún momento, y así lo ha manifestado el auto del juez en el día de ayer, donde desvincula totalmente tanto a la alcaldesa como al Ayuntamiento de Marbella de este procedimiento judicial. O sea, ella está en condiciones de demostrar que todo el patrimonio que tiene ella, no el marido y el hijo, que tiene ella, tiene un origen perfectamente legal. Seguro que sí. Bueno, mis contertulios, si quieren, cuando dijo usted que el PP tiene 1 millón de afiliados, entiendo que era estaba expresando un deseo más que porque este es un debate que hemos tenido muchas veces sobre el número de militantes de los partidos políticos en España. El PP decía 1 millón, el PSOE decía 800.000 y luego cuando salían los datos reales tenían, no sé si llegaba a 200.000. No, nosotros estamos en esa cifra aproximadamente. Sí, 1 millón de afiliados. Claro, una cuestión es que los que son activos, los que pagan gastos, los que pagan cuotas, hay de todo. Sí. Pero que hay activos y durmientes. Bueno, no. Imagínense que ese millón llenará las sedes del PP, no cabríamos, ¿no? Hay simpatizantes, hay militantes, hay afiliados que vienen a los actos en campaña, hay de todo. ¿Quién empieza? Rapidito, venga. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Antonio Caño. Yo quería preguntarle hasta qué punto la duda, la incertidumbre si elegir la vía de oposición moderada con la que Feijóo se estrenó, digamos, o la vía de oposición más radical que parecen sugerirle otras personas en el Partido Popular, está paralizando al propio Feijóo y la actividad de oposición y está generando una incertidumbre, en fin, peligrosa para el Partido Popular. Mire, la moderación es compatible con la firmeza. Vamos a ser firmes en denunciar todas las tropelías que está cometiendo el gobierno. Y eso no es crispar, eso es hacer la labor como alternativa que somos al gobierno de España, fundamentalmente. Mire, Alberto Núñez Feijóo es un político moderado, centrista, que ha trabajado en Galicia entendiendo que desde el diálogo se consigue mucho más que desde la confrontación. Y eso es lo que vamos a practicar en España este Partido Popular, ¿no? Entendernos y hablar con todos, sin ninguna duda. Ahora bien, eso no significa que no seamos firmes, porque lo somos, y que no se confunda la firmeza con la crispación. Denunciar que estamos en contra de la abolición del delito de sedición, o el abaratamiento de la malversación, o en contra de la ley solo si es sí, lo vamos a hacer con contundencia, o evidentemente también
la tropelía que se cometió, la mentira por parte del ministro Marlaska en la valla de Melilla, ¿no? Todo eso lo vamos a denunciar. No vamos a dejar pasar ni una, porque no podemos dejar pasar ni una, porque se están cometiendo muchas tropelías por parte del gobierno. Desde la moderación se puede perfectamente, pero con la firmeza clara de que vamos a estar muy pendientes. Sí, señor Bendodo. La llegada de Feijóo al liderazgo del PP produjo en las encuestas pues lo que se llamó el efecto Feijóo, ¿no? De repente el PP se coloca primero en las encuestas. Sin embargo, llevamos una temporada en la que el PP está estancado, incluso baja un poco, pero está estancado, sí, por delante del PSOE, pero aquí el problema, como usted lo ha dicho, no es ganar, sino es gobernar. Y hoy por hoy, en todas las encuestas, aparece como que el bloque de izquierdas suma prácticamente como para gobernar, o están ustedes en empate, ¿no? Mañana se van a aprobar los presupuestos con bastante comodidad por parte del gobierno. ¿Qué tiene que pasar para que el PP dé el sorpaso que se necesita para gobernar? Vamos a ver. En primer lugar, la práctica totalidad de las encuestas que estaban publicándose dicen que el Partido Popular va a ganar las elecciones. La última vez no las ganamos. La ganaría el Partido Popular. La inmensa mayoría de las encuestas dicen que el Partido Popular podrá gobernar sumando. Y en tercer lugar, decirle, una encuesta es un PCR. Cuando digo un PCR, digo bien, un PCR te lo haces hoy, te da positivo o negativo, pero mañana puedes tener otro resultado. Una encuesta es una foto fija de un momento determinado. Si bien es cierto que la tendencia es al alza, la llegada del presidente Feijóo supuso una subida importante, que se consolidó esa subida con el gran resultado en Andalucía, y estoy convencido que en las próximas fechas también. Mire, el cambio es irreversible. Si hasta el CIS decía que podía gobernar el Partido Popular, cuando tu sociólogo de cabecera dice que vas a perder las elecciones, porque lo dice, es que vas a perder las elecciones. Si Tezano le dice a Sánchez, vas a perder las elecciones, como lo dice CIS tras CIS, sin el maquillaje, digamos, ¿no? Es que se van a perder las elecciones. Ahora se trata de sumar. Una mayoría suficiente para dar tranquilidad a los españoles. Es lo que pretende el Partido Popular, ¿eh? Una mayoría suficiente. Feijóo no puede renunciar a su historia política. Su historia política son victorias contundentes, ¿eh? Y en eso vamos a trabajar. Pero las encuestas lo que demuestran es que ustedes van a necesitar a Vox. Eso decían en Andalucía también, todas. Todas. Y mire cómo estamos en Andalucía con mayoría absoluta. Quiero decir con esto que no renunciamos a la historia política del presidente Feijóo, que son mayorías contundentes, apoyos amplios de la ciudadanía. En eso vamos a trabajar. Está poniendo el listón muy alto, sí. Señor Feijóo. Sí. Hay que trabajarlo. Pues si luego no consigue mayoría absoluta, vamos a decir que ha fracasado. Bueno. Pilar Velasco. A ver, en este escenario, cada vez que hay un debate en el Senado, un Feijóo Sánchez, se confirma que vamos a un escenario de aquí a las próximas 2 citas electorales de mucho enfrentamiento y parece que ningún pacto de Estado. Y se le reprocha o se le señala porque no tienen un modelo económico suficientemente definido desde el Partido Popular. Veníamos de un programa con mucha bajada de impuestos, lo puso en cuestión la salida de Listras del gobierno. Y sí, no acaban de tener un programa definido cuando desde Europa los partidos conservadores incluso piden tasas a las grandes fortunas, a las eléctricas, a la banca, que parecían ser medidas más de partidos socialistas y ahora las asumen los partidos conservadores europeos. Sobre ese programa económico que no se acaba de ver definido y que no vemos en los debates del Senado, porque al final se habla de todo menos de economía. Vamos a ver. Si algo ha calado en la conciencia de los españoles, que si hay un partido que arregla la economía y que gestiona bien los intereses de todos, es el Partido Popular. Cuando Felipe González nos metió en una crisis brutal, se llamó al Partido Popular de Aznar para arreglarlo. Cuando Zapatero nos hundió en una crisis económica, se llamó al Partido Popular de Rajoy para hacerlo. Ahora Sánchez nos va a llevar a esa crisis, nos está llevando a esa crisis económica. No olvidemos el IPC en las cifras que está, y el PP llamará al presidente Feijóo para liderar esa recuperación económica. Mire, en el Senado, claro, son los temas de actualidad y el tema de hoy se come al de ayer. Y el de ayer es más grave que el de hoy, fíjese lo que le digo, ¿no? De entrada, el perfecto ejemplo de que el presidente Sánchez no estaba cómodo en el formato es el cambio de formato. El presidente ha hecho 2 debates allí con
tiempo ilimitado y dándole al presidente de la alternativa 15 minutos, ¿no? Ayer podía haber mantenido ese formato. No, lo dejó en 7 minutos. El presidente Sánchez redujo los plazos, los tiempos y dejó. Por tanto, es un reconocimiento de que esos debates que decían que habían ganado, pues yo creo que no era tal. El Partido Popular tiene nítido y claro cuál es su modelo económico. En el ADN del PP, lo digo claramente y con todas las consecuencias, está la bajada de impuestos. La bajada de impuestos. Y no vale comparar con lo que hizo Liz Truss. ¿Por qué? Porque la bajada de impuestos del PP conlleva un menor gasto público. La bajada de impuestos de Liz Truss llevaba aumentar el gasto público. Recortes en ayudas sociales. La bajada de impuestos de Liz Truss era generalizada, nosotros fundamentalmente a las clases medias. Hemos demostrado por activa y por pasiva que cuando se bajan impuestos en España, en muchas comunidades autónomas, me vuelvo a remitir a Andalucía, que es de donde vengo, y tenemos el ejemplo práctico allí, y se lo pongo. En Andalucía dijimos que bajando impuestos se recauda más. En ese momento la ministra Montero, que fue consejera de Economía, y dijo, si el PP baja los impuestos en Andalucía como ha anunciado, que eliminamos el impuesto de sucesiones y donaciones, bajamos el tramo autonómico del IRPF, el de actos jurídicos documentados, el de transmisiones patrimoniales, ahora el de patrimonio. La ministra dijo, si el PP hace eso, el sistema público de sanidad y educación se cae. Y dijimos, no hay un mejor modelo para definir un socialista de uno socialista. Nuestro modelo es dejar el dinero en el bolsillo de la gente. Si dejas el dinero en el bolsillo de la gente gasta más. Si la gente gasta más, se recauda más. Y si recaudas más, puedes invertir más en los servicios públicos como sanidad, educación o política social. Hasta aquí teoría. Voy a la práctica. Después de la primera legislatura de cambio en Andalucía, con este modelo que le acabo de explicar, allí conseguimos sumar 280.000 contribuyentes más a las arcas públicas y recaudamos 1.000 millones de euros más en una legislatura, bajando todos los impuestos que le he dicho. Ese modelo funciona. Ese modelo se aplicó en España en otros tiempos y se crea empleo, se crea riqueza, se activa la economía. Ese es nuestro modelo. Un modelo testado y que funciona. Y el que decimos, ¿bajar impuestos? Claro que sí. Marta. Señor Bendodo, voy a volver a la cifra del 1.000.000 de afiliados porque me parece muy interesante teniendo en cuenta que apenas 50.000 militantes se inscribieron para refrendar a Feijóo como nuevo presidente del PP y que Pablo Casado, cuando era presidente del PP, ya prometió aclarar cuántos de los 800.000, creo que eran cuando él fue elegido presidente, estaban realmente pagando la cuota de carné y cuántos son simplemente simpatizantes, teniendo en cuenta que el partido no ha sido siempre muy transparente en lo que a su financiación se refiere. Esto ya lo tienen aclarado. ¿Saben cuántos de ese 1.000.000 que usted sostiene que hay pagan la cuota y cuántos no? Mire, esto es un tema que yo entiendo que tenga su recorrido, pero lo que quise decir es cuando el titular que leía el señor Alsina de que el PP, claro, yo dije, el PP tiene más de 1 millón de... llamémoslo afiliados, simpatizantes, votantes, como usted quiera. O sea que no lo sabemos. Como usted quiera. Hombre, votantes los hay que más. Votantes son bastante más. Los hay que pagan cuota, los hay que no pagan cuota, los hay que son activos, los hay que vienen a las campañas electorales. Bueno, yo creo que eso no es importante. En cualquier caso, quería decir con esto que el PP es un partido, el primer partido de España en número de afiliados. Y esperemos que sea también el número de votos en las próximas elecciones. Amón, la última. Pues empezando por la que le hizo Antonio Cacaño, o redundando en ella, es ahí un problema, me refiero cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid habla sobre el cambio climático con tanto escepticismo, o cuando dice que ETA está vigente, o cuando sostiene que los manifestantes que había en Madrid el otro día son el resultado de una conspiración comunista. O sea, ¿puede perjudicar la deriva radical de Ayuso a los intereses de Núñez Feijóo? Mire, el Partido Popular podemos definirle como una orquesta donde el líder tiene la obligación de hacer que todos los instrumentos suenen perfectamente. Y suenan perfectamente. Es perfectamente compatible en el PP de Feijóo el modelo de Ayuso y el modelo de Juanma Moreno. Juanma Moreno fue a la COP en Egipto el otro día y Ayuso dijo lo que dijo. Perfectamente cabe dentro del Partido Popular. Por tanto, le quiero decir ante su pregunta, Ayuso es un valor que suma dentro del Partido Popular, sin ninguna duda. Eso lo sabe ella, de boca del presidente, y trabajamos conjuntamente con ella en esa dirección. El próximo sábado vamos a tener un acto en defensa de la Constitución aquí en Madrid, en el Polideportivo Magariños, ¿no? Que a Sánchez le sonará ese polideportivo donde jugaba el Estudiantes, ¿no? Para reivindicar eso, en defensa de la Constitución y denunciar las tropelías que se están cometiendo. Es un valor que suma y el Partido Popular cuenta con ella sin ninguna duda.
Eso significa que en el PP existen dos almas, un alma Ayuso y un alma Juanma Moreno. No. En el PP hay un liderazgo nítido que es el del presidente. Ha planteado usted claramente que son modelos distintos. Bueno, me ponía el ejemplo del medio ambiente, ¿no? El presidente Juanma Moreno estuvo en la COP, en Sharm el Sheikh el otro día, ¿no? Y Ayuso, que es negacionista. No estuvo, bueno, pues digamos que no estuvo, ¿no? Por tanto, el PP no es un partido monolítico. Por tanto, los matices enriquecen el proyecto, sin ninguna duda, ¿no? Y perfectamente es compatible los liderazgos que hacen cada varón, llamémoslo así, en cada gobierno autonómico, que al final entre todos enriquecen el proyecto. Juan Moreno tampoco habría reaccionado nunca a una manifestación como la de los decenas de miles de personas en Madrid por la sanidad pública, a la manera en la que reaccionó Díaz Ayuso, ¿no? Pues no sé cómo reaccionaría. Lo que sí le puedo decir es que hoy se aprueban las enmiendas al presupuesto de la Junta de Andalucía y el presupuesto en sanidad pública andaluza son 14.000 millones de euros, récord, en lo que se va a aprobar en estos días en el Parlamento andaluz. Se publicó también que algunos dirigentes del PP le dijeron a Díaz Ayuso, ojo con esto de la huelga de los médicos en Madrid, porque ese PP del millón de afiliados. Las batas tumban gobiernos. ¿Usted cree que es una buena frase? En Andalucía hay una cierta experiencia de gobiernos que lo han pasado mal. No tal cual, pero sí dijimos en un momento, cuando Susana Díaz era la presidenta, le denunciamos, usted va a dejar de ser presidenta porque en el momento que los médicos y los profesores salen a la calle, el gobierno se acaba. Y efectivamente en Andalucía pasó eso. Hasta que los médicos y los profesores no salieron a la calle, el gobierno no se acabó en Andalucía. Pero fue real, me explico. Las manifestaciones que se hacían en Andalucía eran los profesionales sanitarios, movidos por profesionales sanitarios. Ni sindicatos, ni partidos políticos, nadie. Los profesionales sanitarios eran, entiéndame, manifestaciones de verdad. Y la de Madrid no fue de verdad. Aquí se ha mezclado un poco todo y se ha politizado, hombre. Aquí la ha utilizado como plataforma la lideresa de Más País o Más Madrid, ¿no? Por tanto, no tiene nada que ver. ¿Cuántos afiliados tiene la izquierda entonces? No tiene nada que ver. Yo creo que aquí se ha mezclado todo y por tanto esa manifestación tuvo cierto tufo electoral, sin ninguna duda. Me quedo con esa frase de cuando los médicos y los profesores salen a la calle, el gobierno autonómico se acaba. Por lo que pueda pasar, digo, en los próximos días, próximas semanas. Eso decíamos en Andalucía, ¿eh? Elías Bendodo, coordinador general de PP, muchas gracias por la visita. Gracias a vosotros, muchas gracias. Y le deseo que tenga un buen día. Gracias. Y 17 a las 9, una hora menos en Canarias, un minuto. Y enseguida los contertulios analizan el resto de las cuestiones que tenemos esta mañana.